Hola jóvenes, ¿cómo les va? Bien, profe. Muy bien, hasta ahora están 5 en pantalla, no sé si se inscribirán otros, veamos, de pronto me mandan algún mensaje no, pensé que me mandaban al WhatsApp, pero no hay. Entonces, ya se incorporó uno más, 6. ¿La qué dijiste? La, la proporción, yo tengo. Alguien se Es, salió del grupo. es cuando el numerador es un subconjunto del denominador. No, es que ese archivo no vale. Busca, abre el otro. Ese archivo parece que no vale. A ver, jóvenes, vamos a iniciar la clase entonces. A ver, La prevalencia están mide 5, salió es 1. la frecuencia de casos de enfermedad en una población en un momento dado. Denis, Prevalencia. ya. A ver, voy a explicarles la tarea que les incorporé el día de ayer a su aula virtual. Eso va a ser como primer punto. El segundo, aclarar algunas cosas que ustedes tengan como inquietudes de su parte, si es que tienen ahí preguntas. Y tercero, voy a explicar como continuidad de las clases anteriores lo que proseguimos con un PowerPoint en torno a la ética. Entonces, esos van a ser los 3 puntos que vamos a trabajar ahora en esta clase. Bien, voy a empezar por el primer punto. Bien, el día de ayer, en la tarde, les incorporé un nuevo video de una conferencia magistral del profesor Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo latinoamericano, es argentino, de una larga trayectoria como investigador en todo el mundo, es decir, tiene un renombre mundial, es decir, es un hombre del mundo en el sentido de que ha escrito y sus obras son reconocidas en todos los idiomas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos un pensador global de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es una perspectiva teórica que él ha venido desarrollando ya desde los años 60 para acá. Se llama así porque y es una perspectiva en vista de que él toma una posición filosófica y lo hace desde un lugar determinado que es la región América Latina. Entonces tiene un punto de partida, el desde, o sea, un locus que se llama denunciación en la filosofía. Locus se refiere a el lugar, al desde donde se habla, un sujeto que habla, una persona que habla, un investigador que habla desde un lugar determinado y desde ahí mira, hay una mirada. Y esa es una perspectiva que trabaja Enrique Dussel como filósofo. Además, a eso hay que sumar que desde esa perspectiva, el autor tiene una opción en el pensamiento, una opción teórica, una opción filosófica, antropológica, y es desde el concepto de pobre, oprimido, víctima, esclavo. Porque nosotros vivimos en una región que es subordinada por el sistema mundial. Los países metropolitanos occidentales desde 1492 nos relegaron y nos continúan relegando a la periferia. Por lo tanto, ellos se consideran como parte de los países metropolitanos
y nosotros pues somos parte de países subordinados, o que otros autores llaman subdesarrollados. Yo no uso esa palabra, me parece una mala palabra, subdesarrollado, entonces no la uso. Entonces digo países subordinados por la dependencia que hemos establecido desde siglos anteriores hasta el día de hoy. Entonces miren, Enrique Dussel desarrolla esta manera de pensar desde nuestras posiciones latinoamericanas como países subordinados, dependientes ante los sistemas globales del capital, sobre todo ahora. Entonces, desde esa perspectiva, Enrique Dussel está trabajando cuáles son los fundamentos propiamente de la filosofía y de la antropología latinoamericana. Y esa es su posición, esa es su versión, pues en todo caso, para estudiar la ética, pues estoy siguiendo esa perspectiva en vista de que nos pertenece a nosotros como latinoamericanos desde una posición determinada en este planeta. Bueno, entonces mire, el foro grupal está ya establecido y titula Fundamentos Filosóficos y Antropológicos de la Ética de la Liberación. Este foro ya contiene también el enlace a la conferencia magistral de Enrique Dussel. Es un poco larga, pero hay que mirarla de todas maneras porque esa va a ser también la tarea. Ustedes tienen que entonces mirar la conferencia, anotar, hacer anotaciones y luego escribir sobre eso, que ya lo voy a explicar luego. ¿La tarea en qué consiste? La tarea consiste en escribir 10 párrafos a partir de una pregunta que les puse ahí. Entonces, cuando ustedes abran su aula virtual y en la sección foro, ahí revisen la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el fundamento filosófico y antropológico de la ética de la liberación de Enrique Dussel? Esta es una pregunta, bueno, que él se viene haciendo y en el cual, digamos, fundamenta su ética. Entonces hay que entender, hay que identificar cuáles son los fundamentos que él establece, él predica en esa conferencia magistral. Bien, entonces, el procedimiento es el siguiente. Ustedes tienen que revisar el video, luego hacer anotaciones y posteriormente escribir 10 párrafos como mínimo. Si escriben más, mejor, pero como mínimo 10 párrafos a partir del video que han visto. Y bueno, y esa es su nota también. De los 10 párrafos, 2 les establezco ahí también para que dediquen a decir su comentario crítico del video. Es importante el comentario crítico. Siempre un comentario no es una opinión personal, sino que es una argumentación. La argumentación siempre implica nuevos datos, nueva información o que tenga que ver con información relevante para especificar la argumentación. Entonces, entre los 2 párrafos últimos de los 10, ustedes escriban su comentario crítico de lo que han visto en el video. La fecha está establecida para el jueves 16 de abril, entonces, fíjense bien en la fecha. Siempre las fechas están establecidas hasta las 23 horas con 55 minutos de ese día y bueno, se cierra enseguida, es decir, automáticamente una vez que se llega a esa hora y a esos segundos y se cierra automáticamente. Entonces tengan presente este detalle para que no se atrasen. Eso en cuanto entonces a la tarea que ya tienen prevista. Otra noticia. De acuerdo a la información que hemos recibido en esta semana del vicerrectorado de la universidad, los exámenes empezarán a partir del 11 de mayo. Es decir, antes de eso no estaba previsto
de las mismas autoridades que los profesores establezcamos como notas propiamente a las tareas. Eso estaba muy ambiguo además, pero de todas maneras ustedes han visto que yo les he puesto tareas con notas y bueno, y queda el valor también de esas notas. De hecho, ya tienen una primera nota, la intervención en el foro que ustedes han realizado en estos días anteriores y bueno, ahí hay participaciones, ya están calificadas, ese foro está cerrado también, porque como digo, hay días o fechas determinadas con tiempos determinados hasta qué hora se cierra automáticamente y el foro anterior está cerrado ya con la nota de ustedes. Por ahí tengo sus notas. De pronto al finalizar la clase podemos mostrarles las notas de los que han intervenido en el foro. Hay otras notas que no hay porque, bueno, los estudiantes tampoco han intervenido en el foro. Habrá razones, supongo, para eso. No sé cuáles, pero bueno. En todo caso, están ya las notas. Una nota. Esta siguiente nota entonces tiene un valor y otra vez regreso a la tarea que les acabo de explicar de los 10 párrafos. Esto tiene un valor de 10 puntos. Entonces, bueno, ahí tendremos ya 10 más 15 también que ustedes tienen que entregarme una tarea el día de hoy. Hoy 9 de abril cierra también ya. Entonces, allí se cerrará con 15 puntos, es decir, estamos hablando de 15 más 10, 25, 27 puntos como aportes. Bueno, y nos quedará una última nota las próximas semanas para que ustedes puedan también trabajar. Bien, eso es en cuanto a la noticia también del examen. Entonces, tengan en cuenta que a partir del 11 de mayo se realizarán los exámenes. En mi caso, el examen lo realizaremos en el horario que tenemos previsto, es decir, 9 de la mañana, pues de ahí haremos el examen. Sí, entonces eso. ¿Qué más? A ver, otra petición que quiero hacerles es que ustedes puedan crear un grupo en WhatsApp del curso, es decir, grupo número 8 de ética, para podernos comunicar, o ustedes también puedan comunicarse conmigo si es que hay alguien que tiene alguna pregunta, sobre todo para el ingreso al Zoom. A veces por la clave hay problemas, entonces que se puedan comunicar conmigo. Entonces yo pediría, a ver, ¿alguno de ustedes quiere comprometerse en este momento para organizar el WhatsApp, el grupo 8, y bueno, y después me ponen a mí ahí también? ¿Alguien de ustedes quién quiere comprometerse? Profe, yo Ok, podría profe, yo. ser. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Disculpa, es que no les puedo ver aquí. Elizabeth. Elizabeth, listo. Sí. Elizabeth, usted se compromete entonces a organizar el WhatsApp del curso Ética Grupo 8, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces ahí incorpore a todos los estudiantes que puedan ingresar. Si quieren ahí en el chat, los estudiantes que no están en su lista, pues que se incorporen ahí. Bien. Ya. Bueno, eso son en cuanto a mis explicaciones respecto de lo que vamos a realizar y las novedades que existen. Yo pregunto ahora, ¿ustedes tienen algunas preguntas, inquietudes con respecto a las anteriores clases? Porque yo he montado ahí también en su aula virtual un vídeo sobre clase que he explicado sobre introducción a la ciencia, a la ética como parte de la ciencia. Entonces, no sé si también han revisado el vídeo de mi intervención, porque es necesario que ustedes revisen eso, pero necesito saber si han revisado eso en vista de que ahí hay unas explicaciones propiamente de la ética, del origen de la ética con la moral, las relaciones de la ética con la moral,
la ciencia ética, la ciencia moral, etcétera. Es decir, un conjunto de cosas, porque yo tengo previsto para esta clase, en cambio, topar otro tema en relación al ser humano como ser social. Y eso está dentro de la ética también. Entonces, ese es mi propósito de ahora, pero necesito saber de ustedes dudas que tengan, porque es importante despejar esas dudas para que no queden ahí vacíos, lagunas, porque siempre las lagunas uno no las logra recuperar nunca en vista de que le falta ahí a información a esas lagunas o a esos vacíos. Entonces es mejor ir llenando esos vacíos para que no haya ninguna dificultad con su aprendizaje. ¿Qué dicen? No hay inquietudes sobre lo anterior. Jóvenes, ¿están ahí o no? Profe, Sí. Más que una pregunta, yo quiero hacer una consulta. Lo que pasa es que no sé si mis compañeros le han pasado lo mismo, pero yo no me he conectado a la clase porque primero me salía que no, o sea, no había ningún link y después en las otras clases no salía con código, o sea, no se podía entrar. Entonces no sé si usted ha dado las clases o, Bueno, yo o he soy yo. venido interviniendo en cada clase, es decir, siempre estoy pendiente de cada clase y por eso es que yo les puse ahí también eso, digo, un vídeo sobre la clase anterior, porque les he venido grabando, aunque sea como es, sin la presencia de ustedes. O también he puesto también ahí, por ejemplo, el foro, he puesto la lectura de Enrique Dussel. De hecho, ustedes han intervenido en el foro. Es decir, así ha habido intervención. El único problema creo que ha sido la conexión al Zoom. No sé si por la clave, pero aunque yo había puesto ahí que la clave es el número de mi teléfono, y bueno, y de hecho ahora mismo han entrado con el número de mi teléfono, porque esa es la clave que estoy usando en general con los cursos para ingresar al aula virtual, porque la otra cosa es hacerlo a través del aula virtual, no fuera de ese sistema. Fuera del sistema es un problema siempre, entonces he usado y continúo usando el aula virtual de cada curso, y este es el caso también de este curso, porque es oficial eso. Entonces, a través de eso hemos venido conectándonos digamos, con otros cursos. En el caso de ustedes hemos tenido sí dificultades de conexión al Zoom, por falta de comunicación, básicamente, porque no he podido comunicarme yo con ninguno de ustedes. Mandé al padre Jaime Chela, director de Razón y Fe, la segunda semana le mandé comunicación, me ha tocado hacer informes incluso de que no hemos podido comunicarnos con ustedes al Zoom. Bueno, y esa ha sido la dificultad hasta el día de hoy. Pero por eso mismo necesito saber de ustedes qué es lo que requieren, porque yo sí les he puesto ahí información ahí. Entonces, alguna inquietud que tengan, qué sé yo, para poderla aclarar ahora, para que no quede nada en el vacío y así, digamos, despejamos cualquier duda, incluso hasta queja que puede ser. Porque lo mejor que podemos hacer es decirnos las cosas, aclarar las cosas, digamos, estando presentes. Lo otro no sirve, es decirlo, eso de hacerlo cuando no está presente una persona, pues eso es antiético además. Para eso estamos estudiando la ética. Y hay que aprender a decirnos las cosas como son y cara a cara, como se suele decir en la misma ética. Entonces eso es muy importante, la relación, la interacción, digamos, entre estudiantes, profesor, y bueno, y aclararla sobre todo. Entonces por eso que pido eso. Sí es verdad lo de la clave, parece que no ha llegado, no ha habido posibilidades en verdad de comunicación a través del Zoom. Sí, entonces, en adelante, mira, vamos a usar siempre el mismo número de mi teléfono celular para la conexión. Esa es la clave que vamos a usar.
en adelante. Así que para que puedan todos ingresar a esta aula a través del Zoom, que siempre la programo yo con un día de anticipación, para que ustedes puedan ingresar. A ver, estamos en la Entonces, sección de profe, inquietudes. A ver, dígame. entonces, profe, así como yo igual, cuando tuve los inconvenientes de las clases, o sea, que no sé si fue falla de conexión, como usted mismo dice, de la clave, yo le había escrito pues mensajes por correo, le mandaba, porque de verdad sí estaba un poco asustado porque no estaba recibiendo las clases. Y como te comentaba lo del foro y todo eso, yo no comenté, o sea, no tuve, o sea, como no recibía las clases, no estuve tanto así al pendiente porque no estaba recibiendo las clases. Entonces no sé si usted me puede dar, aunque sea, lo puede abrir hoy hasta más tardecito para yo poder comentar el foro y no perder los puntos. ¿Y has visto el video de Enrique Dussel? Sí, sí lo vi, profe. Ah, ya, entonces, ya, a ver, déjame anotar para poder abrir. Entonces, abrir, ¿hasta qué será? Hasta mañana les puedo volver a abrir otra vez. Entonces, Ya, listo, profe. abrir foro anterior. Hasta mañana viernes. Ya, mañana viernes. Ya listo. Bueno, entonces voy a abrir para los que no han intervenido hasta el día de mañana para que puedan intervenir y obtengan sus calificaciones también, porque ya están calificados los que intervinieron. Es decir, esa nota y ese foro, como dije, está cerrado ya. Bien. Ya, listo, profe. ¿Algo más? Bien. Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla para explicar un elemento más de la ética. ¿Están viendo el PowerPoint? Jóvenes. Sí, profe, sí sale. ¿Sí? Listo. A ver, entonces, voy a compartir esta pantalla para que ustedes puedan seguir algunas ideas complementarias a la ética. Bien, yo había entonces explicado en un video anterior sobre la ética en relación con la moral. Fundamentalmente la ética parte de un principio que es el que trabaja Enrique Dussel, pero que es de todas las éticas, es la ética de la vida misma, ¿sí? El principio de la vida, ese es el principio de la ética, y de ahí no hay cómo salirse. Claro que hay otras éticas dependiendo de quién lo diga, pero son éticas más individuales, son posiciones también de la ética, eh, por supuesto muy interesadas también, tienen intereses ahí, pero yo diría que es falsa ética eso, por ejemplo, por decir el existencialismo. El existencialismo es una posición filosófica que fue creada en Occidente en el siglo XX. Y bueno, el existencialismo fundamentalmente dice que el hombre es producto de una evolución, no tiene sentido más allá de eso, y luego el hombre está destinado a la muerte y con la muerte acaba todo, y por eso es que esta vida es una náusea, es decir, el hombre es un ser para la muerte y bueno, y se acabó, por decir, ahí tienes una ética, ¿sí? Por decirte ese detalle. Entonces, hay éticas y éticas también. Por ejemplo, hay la ética de la guerra, los que creen en la guerra dicen que, pues miren, hay que ir a la guerra para poder lograr los intereses del Estado. El Estado dice es una institución que vela por el bien común de la sociedad, entonces hay que liquidar a otros que no están de acuerdo con eso.
y incluso hay una guerra que se llama humanitaria. La guerra humanitaria es el desaparecimiento de otros para lograr el beneficio de otros y así. Bueno, en todo caso tienes otras éticas según estos autores, pero yo regreso a la idea original, y que es la que defendemos muchos de nosotros, la universidad, por supuesto, el principio mismo de la vida. Y el principio de la vida está en la naturaleza, ¿sí? Nosotros, seres humanos, somos parte de esa naturaleza. No somos aislados de la naturaleza, venimos de la naturaleza. La naturaleza es nuestra madre, la madre tierra, que en los Andes se llama así, Pachamama también, que es madre tierra. Miren, es nuestra madre al final, ¿sí? Por eso es que los pueblos indígenas están en lo correcto cuando ellos dicen nosotros somos hijos de la madre tierra, es decir, hijos de la Pachamama. Pachamama significa madre tierra, sí traducida al español. Entonces, en realidad somos eso, es decir, hijos de esta madre tierra, porque venimos del cosmos, venimos de las estrellas, somos polvo estelar, polvo cósmico, venimos del universo, el universo también forma la tierra, o la tierra se forma de polvo universal, y los seres humanos venimos también de ahí, de esa misma tierra, de la misma composición química con la que fue hecho el universo y con que está hecho el universo y la tierra, y nosotros también somos parte de esa misma formación química. Tenemos helio, tenemos oxígeno, carbono, es decir, todos los elementos que forman parte de la misma naturaleza. Somos eso, entonces no se puede hablar de otra cosa sino de eso. Y en ese sentido, entonces mira, la ética de la vida es el principio mismo de la ética. Y en ese sentido es cómo desarrollamos también este curso, porque eso es lo que nos interesa defender, la vida en su conjunto, la vida natural y la vida humana, que venimos también de ahí, de la naturaleza. Toca defender los animales, defender las plantas, defender los sistemas ecológicos, y nosotros somos también parte de ese sistema ecológico. Entonces, es decir, hay muchas cosas con las cuales se pueden hablar en torno a la ética. Bueno, y eso un poco ya he desarrollado en clases anteriores también, diciendo esta perspectiva. Ahora quiero complementar eso con esta idea del hombre como un ser social. Es decir, a ver, cuando hablamos de ser, el ser siempre es una parte del estudio de la ontología. Ontología es la ciencia, es el estudio propiamente del ser. Ese es ontos, significa ser, y logos, el tratado, el estudio. Entonces, ontología es el estudio del ser, el conocimiento del ser, de lo existente. Que cuando hablamos de ser es de lo que existe, no de lo que no existe. Entonces, el ser social es parte del ser en general. Tenemos por lo menos como 3 tipos de ser. El ser inorgánico es toda la composición química en la cual están todos los seres en general. Nosotros los humanos también tenemos esa composición inorgánica, que son los minerales, ¿sí? Somos seres químicos. Después tenemos el ser orgánico. El ser orgánico son los seres vivos, los seres que se reproducen. Están los animales que se reproducen. Las plantas también se reproducen de otra forma, pero se reproducen, porque a partir de la semilla hay todo un desarrollo hasta que fenece el árbol. En el caso de los animales, también tenemos la reproducción, es decir, un ser animal que se ha engendrado, sigue su proceso, su ciclo natural biológico, y finalmente fenece también, hay la contingencia del animal cuando termina su vida, pero en ese proceso se va reproduciendo la vida nuevamente. Y en el caso humano pasa lo mismo, por ser nosotros parte de los seres animales también, solo que somos animales racionales, en otra forma, en otro género, que es el género humano, y entonces tenemos que también nos reproducimos. Es decir, es el mismo proceso biológico natural, y la contingencia final, es decir, el ser humano fenece, ¿sí? Termina su vida, su ciclo, bueno, y regresamos al entorno de la madre tierra, y la madre tierra es energía y es materia y energía.
los seres humanos somos lo mismo, materia y energía, energía y materia, dos cosas a la vez. Es decir, somos a la vez energía. Entonces, mira, retornamos a la madre tierra, que es materia y energía. Bueno, y ese es el fin de nuestra vida también. Claro, ahí dejamos a un lado el aspecto religioso, porque las religiones, bueno, tienen otras explicaciones, bueno, el ser humano vive más allá de la muerte, etcétera. Eso yo no voy a entrar por esa vía, porque en vista de que yo estoy hablando de ciencia y desde el punto de vista científico, y no desde el punto de vista religioso ni teológico en sí mismo, porque no, primero que no tengo formación teológica, por ejemplo, entonces yo no puedo hablar de eso, me abstengo, pero sí de la ciencia. Es decir, yo mi perspectiva que hablo en este curso será pues el de la ética desde el punto de vista de la ciencia. Y la ciencia es conocimiento. El conocimiento es social, es decir, tiene que ver con el conjunto de la sociedad. Los seres humanos hacemos el conocimiento, creamos conocimiento también y nos pertenece ese conocimiento. Entonces, es el conocimiento social. También el conocimiento es histórico en el sentido de que es un proceso, se va generando en el tiempo, en el espacio. Entonces, el conocimiento es histórico porque se da en el tiempo. Entonces, eso sí puedo dar cuenta yo. El conocimiento también es cultural en el sentido de que pertenecemos a grupos humanos y no todos los grupos humanos son iguales en todas partes. No es lo mismo un asiático que un latinoamericano, que un norteamericano, que un europeo o africano. De tal modo que somos distintos en ese sentido y eso es cultural también. Entonces, hay un conocimiento también en ese sentido cultural y por lo tanto hablamos desde donde nosotros conocemos, desde donde nosotros somos, pertenecemos. Como les dije al inicio de Enrique Dussel, él está hablando desde acá, desde nuestra región de Abya continental, nuestra Abya de habla hispana, portuguesa también, y de habla también de otras lenguas, porque aquí en esta región existen muchas lenguas y pueblos que no hablan el español, ni el portugués, ni el francés, sino que hablan otras lenguas indígenas. Por ejemplo, solo en el caso ecuatoriano, estamos hablando de que tenemos 14 nacionalidades indígenas, además de la afroecuatoriana y la mestiza y la motubia, que hablamos distintas lenguas, idiomas distintos. No son dialectos, sino son idiomas. Un idioma siempre es un lenguaje con su propia lógica. Entonces, miren, solo del Ecuador, para hablar de este país, ya estamos hablando de 14 nacionalidades distintas. No se diga de la región, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en todos los países. Y peor, más aún diríamos, si hablamos del mundo en general, ¿sí? O sea, estamos hablando de la diversidad social, diversidad cultural, diversidad de lenguas también, de nuestro mundo en el cual estamos viviendo, este planeta que es nuestra casa común. Bueno, en todo caso, termino esto del ser, porque estoy hablando de 3 niveles del ser: el ser natural, el ser social, y en el ser natural decía hay un ser orgánico, un ser inorgánico, que pertenecen al ser natural, y el ser social, que es la sociedad. Nosotros somos seres sociales, entonces en ese sentido quería aclarar cuando hablamos del ser social, el ser social como parte también del ser natural. Bueno, y vamos a ver estas ideas entonces de este ser. Octavio Paz es un escritor, literato. Él fue Premio Nobel de la Paz. Bueno, ganó ese título honorífico. Bueno, él dice, miren, para ser yo, dice, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre otros, los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. En otras palabras, diríamos que lo que quiere decir Octavio Paz es que cada uno es cada uno en relación con los demás. Es decir, no podemos ser nosotros mismos sin los demás. Yo no puedo ser yo sin los otros. Y eso es así en la realidad. Yo no puedo estar aquí, en este mundo, sin la presencia de mi padre y de mi madre, en primer lugar, porque se conocieron, hombre, mujer, sexo masculino, femenino, tuvieron relaciones amorosas,
y bueno, y procrearon a Olger Díaz, como en el caso suyo lo mismo. Luego hemos venido por papá y mamá, y esos son ya seres sociales. Y luego te encuentras con la familia que te recoge, la familia que te acoge. Y bueno, y tienes la familia, es decir, papá, mamá, hermanos, pero no son solamente los hermanos, ni papá, mamá, eso se llama familia nuclear, sino que también tienes otros que están en torno a ti, que son el abuelito, la abuelita, los tíos, las tías, los primos, las primas, etcétera. Y así en los Andes incluso esa relación llega hasta la cuarta generación. Lo que pasa es que nosotros que vivimos en la ciudad hemos ido perdiendo eso, y en la ciudad tenemos problemas porque a veces vive solo la mamá con el hijo o con la hija, o el papá con el hijo con la hija, sí, separados, divorciados, y ese es un problema, ese es un grave problema para nuestra sociedad. O sea, familias disgregadas, separadas, etc. De todas maneras, miren lo que nos enseña Octavio Paz. ¿Qué es el hombre? Es una pregunta. El hombre es aquel que solo alcanza su desarrollo en la propia conciencia y potencial biológico, con la puesta en juego de la propia libertad, en la realización de las posibilidades humanas ante otros seres humanos, en el despliegue espiritual ético, en las relaciones histórico-culturales. Explico esta frase. A ver, hay varios elementos que creo que hay que considerarlos. Primero, el tema de la conciencia. Nosotros no tenemos solo una conciencia individual. De hecho, nuestra conciencia individual proviene de las condiciones, de las circunstancias en las cuales hemos nacido, el entorno, el ambiente, sea social, geográfico, cultural, histórico, etcétera. Ese ambiente nos hace. Por lo tanto, nuestra conciencia es formada, es creada en ese ambiente. En otras palabras, diríamos que somos producto del entorno, de las condiciones materiales de existencia. De ahí somos producto, y nuestra conciencia, entonces, es eso. O sea, no existe una conciencia individual solita, porque si solo fuera conciencia individual sola, cuando dice alguien, es que yo tengo mi conciencia y solo hago caso a mi conciencia, eso es falso, no es así, porque la conciencia está formada por el entorno en el cual hemos recibido. Por ejemplo, en casa, lo que dije hace momento, papá, mamá nos van enseñando valores, nos van enseñando principios de vida, es decir, nos van formando, ahí nos vamos formando costumbres, hábitos, por el conjunto de acciones. Las acciones repetidas una y otra vez se forman en hábitos. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, en casa nos enseñan a comer desde bebés, ya mamá nos empieza a inculcar el alimento, a darnos alimento, y papá, mamá también nos empiezan a alimentar de determinada forma, es decir, cuando combina el alimento, cuando compone el alimento en la cocina con los frutos que hay, es decir, empiezan a darnos, y entonces uno empieza a habituarse a esa forma de comer, de cómo comes los alimentos, de qué alimentos estás comiendo. Si solo te enseñan a comer, por ejemplo, harinas y harinas y harinas, tú te estás haciendo un hábito de comer harinas. Mira, y eso tiene sus efectos. En otra casa resulta que comerán, en cambio, comeremos frutas, verduras, vegetales, etcétera. Entonces, mira, nos habituamos a esa manera de comer, es decir, aprendemos a comer. Mira, y eso se vuelve en el futuro un hábito, una costumbre. Entonces, mira, las condiciones en las cuales nos desarrollamos va formando nuestra conciencia. Por lo tanto, la conciencia de cada uno tiene que ver con la conciencia, llamémosle social, es decir, los otros que nos van formando en ese sentido. Eso para hablar del tema de la conciencia, que dependemos de lo que sea el entorno. Segundo, el potencial biológico. El potencial biológico significa que estamos determinados a realizarnos cada vez mejor, cada vez más. Es decir, una persona que puede
incluso estar en la última circunstancia, en las pésimas condiciones, tiene posibilidades de levantarse y construirse y reconstruirse de nuevo. Incluso ahora hay en la psicología que están trabajando ese término de la resiliencia. ¿Qué significa eso? Significa que una persona que ha tenido dificultades en su vida, por ejemplo, de maltrato, qué sé yo, de una mujer que ha recibido del marido y quedó en las peores condiciones, entonces le aplican esta práctica de la resiliencia, que es la recuperación, la reactualización. Esa persona puede recuperarse biológica y psíquicamente y puede continuar la vida nuevamente. Entonces, miren, la resiliencia es eso que están trabajando ahora. Pero en el caso, regresando al potencial biológico, significa que los seres humanos hemos heredado, hemos recibido todo el potencial con el que se ha formado el universo. Es decir, cada uno de nosotros que existimos tiene en su pellejo lo que ha sido el universo en el pasado, de millones y millones de años. Eso llevamos impregnado en nuestro ser biológico y somos el producto de eso. De hecho, el género humano es la mayor expresión de la evolución del planeta Tierra. Por ahora no podemos hablar de otros seres en este universo porque los desconocemos, no sabemos. Hay muchos estudios que se están haciendo, desconocemos aún, no hemos encontrado que hayan otros seres parecidos a nosotros o con inteligencia como la nuestra o parecida a la nuestra hasta este momento. Eso de los ovnis, pues bueno, eso es una falsa apreciación, no está demostrado eso, entonces ni hablemos de ovnis ni de seres extraterrestres, pero en este universo, que es el que conocemos, que es sumamente inmenso porque está hecho de galaxias, de vías lácteas, de millones y millones de estrellas formados por agujeros negros, etcétera. Miren, con distancias de años luz y no con kilómetros, porque los kilómetros no nos alcanzan, pero millones de años luz de distancia, etcétera, que hay entre galaxias, estrellas, también diríamos planetas, y todo lo que hay se mide por años luz. Entonces, no sabemos todavía, están en investigación eso, la astronomía está haciendo grandes pasos en ese sentido. Entonces, el ser humano es, lo que sí sabemos es que provenimos de ese polvo cósmico, estamos hechos con los mismos elementos químicos que está hecho el universo. Bueno, y la mayor expresión decía es el ser humano en todos los seres que tenemos en el planeta Tierra, con su mayor complejidad, sobre todo la inteligencia que tenemos, ¿ves? Entonces, esa es la grandeza humana. Entonces, miren el potencial biológico y la realización que implica también ese potencial. Ahí hay que estudiar, yo recomendaría estudien la teoría de la evolución para que ustedes vean que cómo los más aptos dentro de la selección natural, pues van teniendo mejores posibilidades porque se van creando nuevos órganos y se van adaptando a las nuevas realidades. Y los menos aptos, es decir, aquellos que no han desarrollado mejores órganos, pues sencillamente sucumben y desaparecen o se extinguen. Y así ha sido la evolución. Entonces, ese es el potencial que tenemos los humanos. Y el potencial en la inteligencia, además, el potencial en la inteligencia apenas hemos desarrollado, algunos hablan del 5% hasta el 10% de nuestro potencial inteligente cerebral, el resto, el 90% o el 95%, ¿qué sucede? Es decir, se desperdicia o no sabemos qué pasa. Entonces, mire, interesante eso también. Bueno, y la neurolingüística como ciencia también está desarrollando ese aspecto. Así que ahí van quedando recomendaciones para ustedes también y que hay que estudiar y que aparecen nuevas ciencias que podemos incursionar también para el aprendizaje. Por ejemplo, todo el tema neurolingüístico, pues ahí habría que estudiar todo eso. Biológicamente sociales. El ser humano se nace con una marcada individualidad, pero también conscientes de que somos seres relacionales, es decir, vinculados
a la humanidad vinculados a la unicidad que llamamos de la tierra. Es decir, somos unos, pero también en conjunto con los otros. Sí, y este es un proceso a veces también, en cierta manera, como doloroso. Tenemos un instinto gregario. ¿Sí? Este es parte del ser social. El instinto gregario significa que nacemos con esa condición, con esa cualidad de ser esencialmente sociales y no individuales. Bueno, ahí tienen un autor, Sigmund Freud. Él es un gran estudioso de la psicología y bueno, y estudió todo el tema del gregarismo humano. El instinto gregario también nos explica que somos organismos en actividad para alcanzar la supremacía, es decir, cada vez más complejos. La supremacía es un término que ha sido estudiado, voy a darles, por ejemplo, hay un autor, Frank Hinkelamer, él es un filósofo costarricense de origen alemán, pero vive en Costa Rica, y él ha desarrollado esta idea de la supremacía del ser humano, la dignidad del ser humano. Ese es un valor absoluto, es decir, nosotros somos absolutamente supremos, con una absoluta dignidad, y cuando hay una deshumanización, una desvaloración de esa supremidad, entonces el ser humano empieza a degradarse, o sea, hay degradación. Por eso es que todo lo que degrada al ser humano violenta la supremacía del ser humano. Por ejemplo, el robo, qué sé yo, el trabajo asalariado, que al final viene a ser la acaparación que hace un individuo del trabajo del trabajador, porque el trabajador vende su fuerza de trabajo y alguien se apropia de la fuerza de trabajo. Miren, ahí estamos entendiendo entonces que hay deshumanización del trabajador. Cuando el trabajador es considerado cosa, objeto, y es tirado cuando ya no lo necesitan fuera de la empresa, pues estamos hablando entonces que hay degradación del ser humano, deshumanización, ¿sí? Es decir, viola el principio de la supremidad y de la dignidad humana. Bueno, ahí habrá para estudiar mucho más y con otros cursos, por ejemplo, en economía política podemos hablar, o en otras como en antropología también económica o antropología social, se puede hablar sobre este punto que acabo de decir. Pero lo que dije del trabajo asalariado, donde alguien se apropia de ese trabajo, pues estamos hablando de robo del trabajo, en realidad. Y eso es lo que pasa con el sistema actual, que se ha generalizado en todo el mundo, es decir, es global. También el ser humano, por ser gregario, estructura, organiza, se asocia en sociedad, se cohesiona también, es decir, forma grupo, forma unidad. En ese sentido, entonces, el instinto gregario nos lleva a que tenemos que estar organizados, a organizarnos en la sociedad. Por eso es que todas las sociedades en el mundo se organizan de un modo o de otro y para defenderse también de algún modo. Entonces, miren, el hecho de organizarnos implica que en caso de que la sociedad esté derrumbándose, como es el caso de ahora, pues necesitamos reestructurarnos, reorganizarnos o organizar de nuevo la sociedad. Yo estoy acordándome en este momento de lo que nos está pasando en el Ecuador. Hemos visto que nuestros sistemas de salud están derrumbados. O sea, no hemos tenido sistemas de salud públicos de la sociedad, sino más bien ahí hay, para el que tiene dinero, pues es el que puede tener un sistema de salud privado, pero a nivel social, el sistema de salud ha colapsado. El sistema social también ha colapsado. Si no, fíjense qué está pasando en Guayaquil. Cómo en Guayaquil cadáveres tirados en las veredas 4 o 5 días sin saber quién los va a enterrar. Y yo estoy pensando que habrá gente también que está enterrando a sus muertos en sus propios patios porque nadie se hace cargo. Entonces, mira, el sistema social colapsado. Y así, en general, podemos hablar del sistema económico colapsado. O sea, porque hay un problema en la sociedad. Si la sociedad no está cabalmente organizada, está desorganizada.
es decir, no hay predominio de la capacidad organizativa de la sociedad en su conjunto, sino que una sociedad semi-organizada, o falsamente, yo también diría, está organizada. Bueno, ese es un problema, y que tiene que ver con el instinto gregario de los seres humanos. Bueno, el hecho de estar organizados, asociados, nos lleva también a enfrentar los desafíos del entorno en el cual vivimos. Miren, acá, con lo que acabé de decir, si tuviéramos un sistema social organizado, una estructura social bien compacta, es decir, todos los seres que vivimos en este país, pues no estarían colapsados, es decir, estaríamos en otra posición para enfrentar el coronavirus, pero no, resulta que no podemos, y miren, ahí hay un gran desafío, el desafío de organizarnos nuevamente como sociedad. El ser humano es un ser autopoyético. Autopoyético, a ver, esta es una palabra, sobre todo la poiesis, una palabra griega, significa que podemos regenerarnos, reorganizarnos, u organizarnos, o autoorganizarnos. Eso implica la autopoiesis. Entonces, ¿qué es esto de la autopoiesis? Ser autopoyético. Es un organismo capaz de autoorganizarse, de regularse a sí mismo y extraer del medio lo mejor que puede lograr para lograr sus fines también. Aprovecha de mejor manera también la energía que le da el medio para conseguir mejores condiciones vitales de existencia. Entonces, mira, la autopoiesis es la capacidad de un individuo de autoorganizarse. Los organismos vivos se autocrean a sí mismos. Por ejemplo, la semilla, ¿ves? Se autocrea y se va reproduciendo. Es decir, la naturaleza hace eso. La naturaleza es autopoiética por su propia forma de ser. Entonces, tenemos eso como la autoorganización, la autorregulación de los mismos organismos. Nos desarrollamos con los demás. Miren, no somos nosotros cada uno sin los demás, sino que necesitamos de los demás. Aprendemos con los demás. Ahora mismo estamos aprendiendo, ¿ves? En conjunto, aprendiendo de otros que nos han adelantado. Por ejemplo, Enrique Dussel, que ha escrito mucho, él tiene como 60 obras escritas. Imagínense lo que significa dedicarle a la investigación y escribir eso. Y así hay autores que están dedicados a la escritura, a la investigación. ¿Sí? La ciencia, todos los que se dedican a la ciencia, pues están en ese sentido. Estamos, miren, a través de la misma universidad. Si no fuera por la universidad y su sistema, pues no estaríamos presentes en este momento. O sea, hay un co-desarrollo entre todos. Nos co-necesitamos unos a otros. Entonces, en este título decimos, nos desarrollamos con los demás. No somos seres aislados, sobrevivimos y nos desarrollamos gracias al incondicional apoyo de nuestras semejantes, es decir, aquellos que viven con nosotros y aquellos que formamos la sociedad en su conjunto. Somos lo que los demás hicieron que fuéramos. Miren, esta es una expresión muy interesante porque lo que les dije de la conciencia, es decir, el entorno nos hace, las circunstancias nos van haciendo, las condiciones materiales de existencia nos hacen. Lo que nos han enseñado en el pasado, lo que nos enseñan en la casa, lo que nos aprendemos en la sociedad, eso somos al final. Somos lo que los demás hacen con nosotros. En eso, el cerebro humano es tan frágil, yo diría, porque es fácil de convencer. Somos fáciles de convencer. ¿Sí? Es decir, si te dicen algo, tú lo terminas creyendo. Y es por nuestra capacidad también de creer, porque ahí hay una capacidad de creer, de entender que algo podría suceder en el futuro.
Por eso es que la promesa, por ejemplo, utilizada por el político, resulta que terminamos creyendo, aunque sea promesa, y el político sabe que él promete y después no va a cumplirlo. Y sin embargo sabe que la gente va a seguirlo porque le prometió y seguirá reprometiéndolo y así. Entonces, mira, el entorno nos hace, la institución nos va haciendo, nos va formando o también nos va deformando. El Estado nos va haciendo o nos va deformando también. La sociedad, tal como está organizada, nos forma o nos deforma. ¿Sí? Lo que dije hace rato, por ejemplo, de la organización de la sociedad. Nuestra sociedad es muy débil en eso. ¿Sí? El sistema de seguridad, imagínense cómo está. El sistema judicial, pésimo, etc. Bueno, entonces somos lo que hacen que los otros seamos. Potencialidades únicas del ser social. La conciencia y dignidad individual del hombre representa una conquista por nosotros mismos, pero también es una necesidad de autorreconocimiento y desarrollo. Pero esto está en relación también con los otros, porque con los otros desarrollamos nuestras potencialidades y desarrollamos el carácter, desarrollamos la afectividad, el amor, el lenguaje, etc. Es decir, necesitamos de los otros para desarrollar todo eso. El lenguaje, a ver, este es un elemento muy importante de entenderlo. El lenguaje siempre es una mediación entre el ser humano y la realidad. El lenguaje se entiende, a ver, en la lingüística como el sistema de códigos. El código siempre es un signo. Un código siempre va a ser un signo. De ahí que el lenguaje también es sígnico, simbólico. Cuando se estudia la lingüística, por ejemplo, se estudia de que el lenguaje está hecho de signos lingüísticos. ¿Qué es un signo lingüístico? En la vida cotidiana llamamos a eso palabra, pero en la lingüística se llama signo lingüístico. Un signo lingüístico tiene dos caras. Tiene la cara que se llama del significante y la cara del significado. Entonces, cuando se juntan esas dos caras, significante, significado, estamos hablando de que hay un signo lingüístico, o sea, una palabra que tiene sentido. ¿Ya? Entonces, miren, el lenguaje es un conjunto de códigos. Además, códigos arbitrarios. Arbitrario se dice porque dentro del idioma, dentro de esa sociedad que habla ese idioma, nos ponemos de acuerdo en esos códigos para entenderlos todos. Por ejemplo, si yo digo mesa, pues en el lenguaje castellano, en la lengua castellana, pues nos hemos acordado y a través de la Real Academia de la Lengua, que bueno, es la que está encargada de eso, y dice, bueno, mesa es un objeto cuadrado de 4 patas, hecho de madera, o también puede ser hecho de metal, con una base de madera, etcétera. Y bueno, y eso entendemos en el lenguaje castellano que es una mesa. Y hemos multiplicado entonces el concepto de mesa, y cuando decimos mesa, todos sabemos a qué se refiere la mesa. ¿Ves? Eso es arbitrario. No es que es innato, ni ha sido determinado así. Por eso es que también en cada idioma, mesa se dice de distintos modos, ¿sí? Es decir, no es lo mismo la mesa en castellano que en italiano, o que en inglés, o que en francés, o en portugués, etc. Es decir, mesa es un código arbitrario. Entonces el lenguaje también es arbitrario, en el que todos nos ponemos de acuerdo sobre eso. Entonces, para que vean, el lenguaje entonces es una mediación entre el ser humano y la realidad. Por eso es que hay que tener mucho ojo también con el lenguaje, que está reflejando el lenguaje de la realidad. Y para eso tenemos los conceptos, por ejemplo, los conceptos, las categorías, que hay que entenderlas y estudiarlas para entender mejor la realidad, porque si no, nos meten gato por liebre. Bueno, el lenguaje es un patrimonio universal. A ver, Noam Chomsky, él es un lingüista norteamericano, creador de la gramática generativa, y él dice, el lenguaje también es universal, es decir, en todos los seres humanos hay un principio general.
Lo que pasa es que en cada lugar del planeta, pues cada grupo humano va adquiriendo de distinta manera esos códigos y los expresa a través de lenguaje. Entonces, pero que en la base cerebral humana, pues todos tenemos ese mismo patrimonio universal del lenguaje. Somos incluidos en un complejo proceso de sociabilización e intercambio. A ver, explico aquí. Los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, vamos incluyéndonos en la sociedad. Por ejemplo, en nuestra sociedad, el primer grado de inclusión generalmente es el bautismo o el bautizo. Es decir, en una sociedad católica, pues dicen, a ver, vamos a bautizarle al niño al año y le vamos a introducir a la sociedad católica. Incluso el Estado apenas nace el bebé, hay que ir al registro civil y ahí pues registrarlo y el Estado dice ya, este señor pues va a ser ciudadano del Estado y bueno, y le damos un número hasta de número de identidad. Y ese número de identidad, pues, imagínense, lo mantenemos por toda la vida. Entonces, el Estado nos incorpora a la sociedad también con un código, que es el código es el nombre y es un número. Entonces, somos código de nombre y número, en realidad. ¿Ves? Esa es una codificación, por eso es una identidad. Entonces, miren, ahí tenemos ya un proceso de socialización ya. Es decir, hay una introducción de la persona ya a la sociedad y en el caso católico, decíamos, a través del bautismo se introduce a esta persona. Pero en otras sociedades hay otras formas de introducción del individuo a la sociedad. Por ejemplo, en los Andes, en esta región también, en el caso de comunidades campesinas, indígenas, por ejemplo, hay el rutuche. El rutuche es una introducción de ese niño a los 4 años a la sociedad, incluso entregándole ya un compromiso, una obligatoriedad. Se le corta el pelo, se hace una trenza y incluso hay personas donde cuelgan esa trenza en la pared o dentro de la casa para guardarle y mostrarle al niño después cuando ella sea adulto, como resultado de que fue incorporado a la sociedad a los 4 años. A ese niño de esa edad, entonces se le entrega, por ejemplo, un animal, si está en el campo, un borrego, una oveja, para que pueda entonces cuidar a esa oveja. Es decir, este niño tiene que empezar a ser responsable con él mismo y con un animalito que tiene que cuidarlo. Imagínense, a los 4 años. Eso también nos llevaría a pensar entre nosotros, bueno, a los 4 años o a qué edad ya nos dan responsabilidades. Por ejemplo, en la casa, papá, mamá nos empiezan a enseñar que hay que lavar los platos, que hay que cocinar o que hay que hacer actividad, limpiar la casa, etcétera, etcétera, justamente porque son responsabilidades a esos años ya, tender la cama, sí, es decir, para no volvernos ociosos, sino que responsables de la vida. Entonces, miren, ahí estamos ya en procesos de socialización, pero también se dan los procesos de sociabilización. La sociabilización, en cambio, es la acción de sociabilizar, de volver sociable algo, de que las relaciones tienen que irse cultivando, tienen que irse aprendiendo actitudes, comportamientos buenos para la convivencia social. Entran también los valores humanos, los principios que hay que aprender. Por ejemplo, el principio de reciprocidad, el principio de solidaridad, el principio del respeto, etcétera. Todo eso son parte de la sociabilización y del intercambio también, es decir, las formas de reciprocidad que hay que aprenderlas, hay que cultivarlas, porque, bueno, somos seres sociales justamente. ¿Qué más? En el lenguaje, o en relación al lenguaje, también existe el conocimiento. A través del lenguaje obtenemos información, conocimiento, y lo hacemos parte de nuestra vida y lo compartimos con otros. ¿Qué más hay a través del lenguaje? Las experiencias que son personales, pero también son sociales, y esas experiencias forman parte también del conocimiento de la gente. ¿Qué más? Los pensamientos y la ideología. Los pensamientos se van formando, se construye el pensamiento. El pensamiento no nace
o nace en cero, pero en el entorno vamos aprendiendo también a procesar el pensamiento, a adquirir el pensamiento, a forjar el pensamiento en relación con la realidad, porque la realidad es el punto de partida para poder forjar el pensamiento. Es decir, lo que sucede en la realidad, lo que es la realidad, nos ayuda a forjar el pensamiento. Entonces, el pensamiento es el reflejo también de la realidad, es la expresión de la realidad. Bueno, ¿y qué más? A través del lenguaje se aprenden normas, costumbres, tradiciones, etc. Hay otro elemento también que hay que entenderlo, que es esto del amor. El amor no es solamente un sentimiento. El amor es la entrega, el amor es la donación, el amor tiene que ver con el crecimiento espiritual, tiene que ver con la capacidad de madurez de una persona. Es decir, si una persona no está madura, no es madura o no ha crecido en forma espiritual y no ha madurado, pues su posibilidad de amar pues también es restringida. Eh, la generosidad, por ejemplo, es importante desarrollarla a lo largo de toda la vida, porque eso nos ayuda justamente a crecer en el amor, a ser más amorosos, afectuosos, afectivos, y eso nos lleva a la realización como seres humanos. Entonces, mire, el amor implica donación, donarse, salir de uno mismo y entregarse en todas las formas posibles a los demás. Es decir, el altruismo. El altruismo es esta forma de poder hacer la entrega recíproca a los demás. Y digo recíproca y enfatizo la palabra recíproca porque la reciprocidad es esa virtud de poder entregar algo de nosotros hacia los demás, porque después nos regresa a nosotros mismos. Es decir, las reciprocidades son estas formas de ser generosos con otros y luego eso nos regresa a nosotros. Como alguna vez alguien decía, cuando uno escupe al cielo, pues el estupor, la saliva le cae a uno mismo en la cara. Es decir, no hay que escupir al cielo porque si no nos cae a nosotros mismos. Es decir, esa es una forma de decir que hay reciprocidad. Entonces, mira, hay que entender entonces que la reciprocidad es la generosidad también, es el altruismo y hay que cultivar eso para tener sociedades pues más prósperas, más relacionadas entre sí y no la búsqueda del interés por sí mismo. Ahí tienen, entonces, es también otro elemento del principio de reciprocidad. Entender que requerimos del otro para desarrollarnos. Si necesitamos de los demás para desarrollarnos. Y eso pasa por el altruismo y por la reciprocidad propiamente. Hay ciertos elementos que conviene decirlos, que las personas no somos medios, ¿sí? Somos fines en sí mismos. Las personas somos un fin y cuando lo conviertes en un medio, a una persona lo cosificas, lo vuelves cosa, lo maquinizas, lo vuelves un medio para alcanzar un fin, a veces malévolo. Pero las personas somos fines en sí mismos, no medios. Nuestra humanidad se degrada, se vuelve mecánica cuando pensamos de ese modo. Es decir, cuando pensamos que son útiles, cuando creemos en el utilitarismo. Estamos en una sociedad tremendamente utilitarista, donde el mercado y las finanzas es lo que guía la vida. Es decir, utilitarismo. Si no me es útil, pues no me sirve. Si la persona no es útil, no sirve. Entonces hay que despacharla, hay que eliminarla. Y en el caso de una empresa, hay que sacarla de la empresa porque ya no sirve. Por eso es que ahora hay empresas, por ejemplo, que usted hasta los 30 años tiene posibilidad de conseguir un trabajo, porque es guapo, guapa, porque está en el esplendor de la vida. Pero una vez que pase esa edad, pues mira, hay que sacarlo fuera, hay que reemplazarlo, porque además hay miles y miles hay un ejército de trabajadores esperando conseguir trabajo. Entonces, no hace falta, ni me importa, dice, sacarlo a alguien, porque al final ya no me sirve, ¿sí?
ya no cumple con los criterios que se han establecido. Imagínense lo que significa el pensamiento utilitarista. O sea, no, para el pensamiento utilitarista no hay personas, hay cosas, además, que producen dinero. ¿A dónde hemos llegado? A ver, es triste también la pregunta, porque a dónde hemos llegado no es muy halagador, a pesar de todo lo que hemos logrado también como seres humanos, pero también no es halagador. Somos incapaces de reconocernos a veces en los demás. Son simples medios para nuestros fines, lo que dije hace rato. El hombre moderno siente que puede vivir por sí mismo. Se cree Dios, él mismo. Y si no cree en Dios, se inventa dioses. Por ejemplo, como ahora tenemos una gran invención de un Dios que ha cundido el mundo entero. Es el Dios dinero. El dinero es un fetiche. Fetiche siempre es un ídolo. Y el ídolo requiere de adoradores. El ídolo requiere de gente que siga, que crea. Y el dinero es un fetiche. Entonces hay el fetichismo del dinero. El hombre moderno se cree un Dios porque puede crear el dinero. Por lo tanto, si vinculamos hombre moderno con fetiche, que es el dinero, es decir, los dos son parte del mismo engranaje. O sea, el hombre cree que es un Dios y cree que puede quitar la vida a quien quiera. Puede seleccionar las personas a quien pueden vivir y a quienes no pueden vivir. Ahí hay unas teorías, por ejemplo, voy a darles un autor, Robert Malthus, un filósofo, creo que él es francés, me parece, no recuerdo bien, pero Robert Malthus, por ejemplo, él dice, hay un desnivel, una desigualdad entre el crecimiento de la población y el nivel de escasez. Es decir, la economía no puede producir para alimentar ese montón de gente que crece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que equilibrar la población con la economía que se levanta sobre la escasez de alimentos. ¿Qué hay que hacer? Entonces, miren, hay que equilibrarla. ¿Y cómo se puede equilibrar? Bueno, él pone varias herramientas. Dice, una, la guerra. Hay que ir a la guerra y la guerra equilibra eso. Otra que pone, dice, pueden ser las epidemias. Incluso cuando él habla de epidemias desde el siglo, imagínate, estoy hablando ya del siglo XVIII. Parece que fuera lo que está pasando en este momento. O sea, cuando él dice las epidemias regulan esas relaciones de crecimiento poblacional con escasez. Entonces, las guerras. Otro también dice que puede llegar a equilibrar de algún modo, también pueden ser, dice, las revoluciones. Bueno, él no habla del control de natalidad, pero ahora se habla del control de natalidad también. Entonces, miren, esas, dice, son leyes que hay que establecerlas para regular la población. Entonces, es decir, el hombre se cree Dios. Nuestra sed de encuentro llega mucho más allá, al punto en el que el signo de nuestra relación como seres humanos deja de ser centrípeto, es decir, hacia adentro, y comienza a ser también centrífugo, hacia afuera. Allí donde descubrimos al otro y nos descubrimos, donde la relación ya no es un medio para la adquisición de virtudes, sino el ser humano se vuelve una finalidad, es un fin también. A eso es lo que hay que propender, que los seres humanos somos fines y no medios por sí mismos. ¿Es esto aplicado en nuestras vidas? Miren, bueno, ahí tienes unas fotografías que nos puede decir mucho. Revisen las fotografías, fíjense en las fotografías, algo les puede decir a ustedes. El hombre light, ese es el hombre de ahora, posmoderno.
el hombre moderno, posmoderno, el hombre light. A ver, ¿qué es eso? Miren, por ejemplo, ustedes van a la tienda y dice, deme un café descafeinado. Ese es café light, café descafeinado. Van, a, qué sé yo, a comprar un queso. Deme un queso, pero que no tenga leche, o que haya sido, no sé cómo se llama la palabra para decir que lo que se le saca eso. Es decir, es un hombre desfigurado, un hombre que no es el mismo. O qué sé yo, dice, deme una Coca-Cola Light. ¿Ves qué es eso? Que no contenga azúcar, que ya no contenga los elementos que se le pone a la Coca-Cola. Entonces, deme una Coca-Cola Light. ¿Ves? Y así, el hombre que desecha todo, el hombre desechable, todo se ha vuelto desechable, ¿sí? Hasta se desechan las relaciones entre parejas amorosas. Es decir, tú eres un objeto sexual, por ejemplo, así que te vas, te das cuenta. Entonces, ese es el hombre light, el hombre posmoderno. Y estamos viviendo esa época de la existencia humana y de la humanidad. Eso implica un poco esas fotografías también. Para que el árbol sirva al hombre, para que dé fruto, el hombre tiene que cuidarlo. En este sentido relativo, el hombre está subordinado al árbol. De la misma manera, en la relación entre el hombre y la sociedad. Para que la sociedad sea útil al hombre, el hombre tiene que cultivar el árbol. Tiene que ser un sumando en la comunidad, un coadyuvante convencido, activo y fiel en la realización del bien común. Bueno, ahí lo dice este autor. Yo diría que siendo seres sociales, pues la pretensión y la propensión es al logro de los bienes comunes, de los bienes que nos sirven a todos. Y es obligación de los seres humanos construir sociedades donde los bienes sean de todos. Los bienes no pueden ser para una persona o para dos, no pueden ser objeto de capital tampoco, sino para la convivencia humana. En ese sentido, creo que tenemos que reorganizar la sociedad en la cual estamos viviendo. La sociedad que estamos viviendo a nivel global y, por supuesto, nacional, nos están llevando a la debacle, al holocausto social. Por algo estamos aquí sentados dentro de un cuarto, cada uno y sin poder salir, por miedo al contagio de un virus. Un virus que, bueno, ahí hay como 2 o 3 hipótesis. Una hipótesis dicen que, bueno, fue creada en laboratorio, eso está todavía por mostrarse. Otros dicen que es una cuestión natural, es decir, un virus que nació de animales y que terminó en un oso, en un murciélago, y bueno, y el murciélago contagió ahí en Wuhan, o Wuhan, con ese virus a las personas que estaban en ese mercado. Esa es otra hipótesis. Aún no logramos tener todavía una claridad sobre eso, pero ahí tenemos el virus. Parece un virus inteligente además, porque ese virus no es es decir, está mutando, está cambiando. No es el mismo virus exactamente, por ejemplo, que el que aparece en Wuhan. Ese ya se ha ido modificando dependiendo en qué otras regiones estén. Por ejemplo, el virus ha mutado, en realidad está mutando. Entonces parece un virus inteligente. Es decir, ahí nos genera muchas preguntas. Por ejemplo, una pregunta es si fue creado en laboratorio, la otra es si es un virus natural. Y si es un virus natural, entonces es muy inteligente. ¿Quién lo creó? O sea, incluso hasta poder llevarnos a unas posiciones religiosas, eso. De todas maneras, desde el punto de vista científico no sabemos. Los médicos están luchando por conseguir una vacuna. No hay la vacuna. Lo que hay es los principios del cuidado, es decir, estar en casa, lavarse las manos, estornudar en la manga, digamos, en el codo,
y así, etcétera. Entonces, pero no hay más. Entonces estamos en una debacle social, en un holocausto social, yendo hacia la destrucción humana. ¿Eso por qué? La pregunta es ¿por qué sucede todo eso? Eso no está desconectado. Por eso es que cuando uno estudia algo, tiene que conectar todos los elementos, hay que conectar los nudos, porque la realidad es esa, es decir, la realidad está conectada, ¿sí? Entonces hay que conectar todo. Y la pregunta inicial es ¿por qué sucede? O sea, ¿cuáles son las razones, las causas? ¿Cuál es la esencia de ese problema? ¿Sí? Y eso es parte de la investigación. Es decir, cuando hacemos investigación, ustedes deben irlo sabiendo, siempre una pregunta es ¿por qué sucede algo? ¿Sí? Y hay que dar explicación del por qué, de las razones, de por qué sucede algo. Entonces, y para ir terminando, mi invitación es que tenemos que recomponer la sociedad, reestructurarla, organizarla de otro modo. Hay que buscar otra civilización mundial que no sea la que ya tenemos, porque son más de 5 siglos que nos han venido inculcando y nos han venido dirigiendo, y ahí están las directrices. Bueno, y estamos allí. O sea, todos somos parte del problema. Entonces necesitamos empezar a encontrar soluciones. Y para encontrar soluciones hay que estudiar. Sin estudio no se puede hacer un buen diagnóstico del mundo de hoy, ¿sí? Hay que estudiar mucho para poder encontrar las soluciones también. Bueno, y ese es el reto de todo estudiante universitario, éticamente obligado, ¿sí? Porque la ética nos obliga. Y por el principio que empezamos diciendo, el principio mismo de la vida, que la vida es la naturaleza, está en la naturaleza y también los seres humanos como parte de la naturaleza. Bueno, ahí hay estas ideas que les dejo. Que los seres humanos somos con los demás. Ahí hay otra slide, a ver qué nos puede enseñar Einstein. Dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Bueno, no hay que abrir solamente la mente, también hay que abrir el corazón, porque la mente y el corazón son partes del mismo cuerpo. Entonces el ser humano tiene que abrirse al mundo, abrirse a la inteligencia, abrirse a los demás, desterrar el egoísmo que está dentro de nosotros, porque así nos han inculcado. Esos jóvenes. Bueno, esperemos que estas ideas del ser social, a ver, ahí les voy a dar un autor como reliquia para ustedes que hay que estudiarlo. Georgi Lukács, él es un húngaro, filósofo húngaro que estudió muchísimo este tema, está por estudiarse también. Sus obras están poco en español, más en inglés y en portugués. Hay traducciones al portugués y al español casi nada, porque, bueno, no las han traducido. Pero es un gran autor que hay que estudiarlo. Y él tiene una obra que se llama Ontología justamente del ser social. Hay otra que se llama Prolegómenos para la ontología del ser social, entre otras obras. Miren, para hablar de este tema, bueno, tenemos mucha información. Y ahí les dejo uno, que es este señor. Solo dedicarse a estudiar a él ya te lleva mucho tiempo. Bueno, entonces ahí les queda este autor. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan ustedes? Activen sus cámaras y micrófonos para preguntar a ver sobre esta temática. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Están ahí o no? Chicos, se durmieron. ¿Ya se despertaron? Sí. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta de lo que dije? A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Qué sé yo? Hagan preguntas para luego ir terminando.
¿Qué dicen? Profe, yo tengo una pregunta, pero Dígame. no es respecto a este tema. A mí recién me valió el Lava, entonces a mí no me funcionaba el foro, que un amigo me comentó que habían hecho un foro. Sí, Entonces, mira, la respuesta es que sí me preguntó. Mira, yo voy a abrir hoy día hasta mañana el foro para que puedan intervenir ahí los que no han intervenido. Así que tienes que abrir ahora el foro y entrar al aula. Yo les activo en este momento apenas acabemos para que ya, puedan hasta mañana. Entonces, y así puedes obtener tu nota. ya, profe. Y incluso me quería preguntar acerca del deber que nos mandó recién. Me salió hace 2 días, pero no entendía muy bien. Teníamos que leer el texto. ¿Y qué más teníamos que hacer? Solo el texto, a ver, eso, ¿hablamos sobre eso o no hablamos también ahora? A ver, Es que no no, me valía conectarme. si no hablamos sobre eso. Entonces, mira, también voy a activar, a ver, el aplazamiento de esta lectura de la tarea que tenían que entregar para el día de hoy. Voy a aplazarlo hasta el 12 de abril para que ustedes puedan allí rehacer, recomponer, o los que todavía no han hecho puedan subir su texto al aula virtual. Entonces, eso también les prometo ahora. Entonces, tengo anotado ya. Para que, si es que tú tienes ese lío también, entonces puedas ingresar. Tienes hasta el 12 de abril. Generalmente se cierra el aula a las 23 horas con 55 minutos y hasta ahí llega y luego es automático el asunto y bueno, y hasta ahí ya no pueden subir más. Ya, Sí, profe, se muchas bloquea. gracias. Entonces voy a Entonces, hacer el eso foro también. ya está más Dos bien. cosas ahora, ¿ya? Muchas gracias. Para todos podemos subir el 12. Eso digo, a todo el curso les estoy abriendo, les voy a abrir para que puedan subir hasta el 12. Entonces hay Ya, dos gracias. cambios ahí, a ver, dos cambios. Uno, el del foro hasta mañana y el del texto hasta la tarea, hasta el 12 de abril, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? De mi parte, no. Bueno, entonces, vamos a ir cerrando la sesión. Vayan formulando ustedes también preguntas para la siguiente clase de dudas que tengan del texto o qué sé yo, de lo que van viendo y estudiando. Así vamos despejando eso. Y si no hablan, pues ustedes, yo doy por entendido que estén eso entendido, captado, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces nos vemos hasta la próxima clase. Profe, una cosa, Dígame. falta una chica, un estudiante que mande el número. No sé si alguien conozca a Andrea Daniela Vaca, o sea, falta ella. Sí, están 8 de lo que veo, faltaría Sí, uno. Sí. pero contando con usted, profe. Entonces, así, Falta sí, la chica, ajá. ya. Esperemos que se contacte. O si alguien le conoce, que se Pues comunique no, que conmigo, ustedes les conoce, ajá, para que claro, me pase el y número. le comuniquen a Cristina para que pueda incorporarla en el WhatsApp. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar la sesión. Un gusto haber trabajado con ustedes. Bueno, y seguimos en contacto. Hasta pronto. Chao, profe. Ya, chao, profe. Chao.